Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Gladys Esther Amaya Reyes. Soy del grupo del curso de Física General y en esta ocasión vamos a realizar el ejercicio explicativo de construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico de la tarea 3. Entonces, el ejercicio que voy a realizar será el de la letra A del análisis experimental. El ejercicio dice, un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una pelota de masa M, la cual se dejó caer desde el reposo sobre un plano inclinado de altura H y un ángulo de 30 grados. Como se muestra en la figura 1, se considera que el plano inclinado es liso, es decir, el rozamiento es despreciable. Entonces, nos dice que al llegar al final del plano inclinado, la bolita continuó su movimiento sobre 3 superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de rugosidad. En cada superficie, la bolita recorrió una distancia antes de detenerse por completo debido al rozamiento. El estudiante registró los siguientes datos. Entonces acá tenemos los siguientes datos. La masa, que es 0,2 kilogramos, el ángulo, 30 grados, la altura, que es de 0,8 metros, y las distancias recorridas, x1, x2 y x3, que da como resultado 0,9 metros, 1,2 y 1,5. Entonces, con base en los datos experimentales obtenidos, determinar el coeficiente de fricción cinética para cada una de las superficies horizontales. Bueno, para esto lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre para el plano inclinado. Acá lo tenemos. Entonces, el eje Y, en el eje Y tenemos la normal y la componente del peso en Y. Y en el eje X tenemos el peso en Y y el componente del peso. Entonces, lo primero es hallar el valor de la distancia recorrida en el plano inclinado, que es este. Es decir, esta distancia, que es el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo que estamos observando. Entonces, se hace mediante el uso del seno. Entonces, el seno de 30 va a ser igual a el cateto opuesto, que es decir, la altura, que es 0,8 metros sobre X, que es la hipotenusa. Esto nos da un valor de 1,6 metros. Entonces, ahora hallamos la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Para tal fin, tenemos la ecuación de la sumatoria de la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. En el eje X solo tenemos la componente del peso, que sería M, componente del peso igual a masa por aceleración. En la cual es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo igual a masa por la aceleración. Se despeja la ecuación y nos da aceleración igual a la gravedad por el seno de 30.
Esto nos da un total de la aceleración, haciendo los cálculos, la aceleración es igual a 4,9 metros sobre segundos cuadrados. Entonces pasamos a hallar la velocidad final de la pelota. Tenemos la ecuación de que velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso, la velocidad inicial es 0, dado que parte del reposo. Entonces realizamos las ecuaciones y la velocidad final nos da un valor de 3,96 metros sobre segundos. Luego pasamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para la superficie horizontal. En este, el eje Y estarán la normal y el peso, y en el eje X la fuerza de fricción. Ahora vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Y la sumatoria en el eje Y de la fuerza es igual a 0, ya que no se está en movimiento. Entonces, la sumatoria de la fuerza en el eje X sería la sumatoria de la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. En este caso, la sumatoria de la fuerza de rozamiento es negativo, dado que este se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de fricción por el valor de la normal, que da igual a la masa por la aceleración. Se despeja la ecuación y nos queda el coeficiente de fricción, que es igual a menos la aceleración sobre la gravedad. Luego hallamos la aceleración de la superficie horizontal. En este caso, la velocidad final es 0, porque en este se detiene y la velocidad inicial va a ser 3,96, que fue la que hallamos inicialmente, mal 2 veces la aceleración por la distancia, que es X. Entonces despejamos la ecuación y nos queda aceleración igual a menos 7,8408 sobre X. Entonces se sustituyen los valores de la aceleración en la ecuación del coeficiente de fricción, que es esta. Se sustituyen acá y se llega al valor del coeficiente. Con esta ecuación podemos hallar los coeficientes de fricción cinéticos de cada una de las superficies, las que teníamos inicialmente, que sería X1, X2 y X3. Acá ya conocemos el valor de X, que es la distancia recorrida en cada uno, y el valor de la gravedad también ya la tenemos conocida. Entonces, para X1 o para el coeficiente 1 nos da un valor de 0,88, para el coeficiente 2 nos da un valor de 0,66 y para el coeficiente 3 nos da un valor de 0,53. Entonces pasamos a responder las preguntas que nos hacen respecto eh, al experimento. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo cambiarían los resultados experimentales si duplicaras la masa de la bolita? El coeficiente de fricción dependería de la masa de la bolita. Justifique la respuesta. Tenemos como segunda pregunta: si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la bolita al final del plano inclinado y la distancia recorrida en las superficies horizontales?
Y como tercera pregunta tenemos que cómo se relaciona el tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción. Si se pudiera reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasaría con el tiempo de detención y con la distancia recorrida? Entonces, estas preguntas ya las tengo respuesta en cada una de ellas en el trabajo. Y nada, nos vemos entonces en una próxima.